Te doy la bienvenida a La Fogata, un espacio de encuentro, inspiración y crecimiento personal. Soy Ana de Luis, psicóloga holística, comunicadora y guía de experiencias de autoconocimiento. Aquí responderé a tus preguntas, compartiré reflexiones, prácticas y meditaciones que te ayuden a conectar contigo. Enciende tu fuego interno, siente el calor de la hoguera y empecemos este viaje de transformación. Si quieres crecer y despertar tu poder, ve a mi web, anadeluispsicología.com. Reserva tu espacio para que sigamos caminando. Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de La Fogata. Hoy vamos a estar hablando de un tema que para mí es súper importante, sobre todo en los tiempos que corren y que además me preocupa bastante. Y es el tema de la pérdida de sentido de la vida. Y por ende vamos a estar hablando también de cómo recuperar ese sentido, cómo darle sentido a nuestra vida a través de diferentes vías. Es un tema que evidentemente yo toco y en el cual acompaño, ¿no? Ya que muchas personas que acuden a mis espacios, bien a terapia individual, a la escuela, a las formaciones, a los talleres, están buscando algo, están queriendo darle un sentido más allá de lo que se nos ha vendido y recuperar, ¿no? Recuperar la conexión con lo profundo, con el ritual, con lo sagrado y volver a vivir la vida como lo que es, una ceremonia. Para hablar de esto es interesante que podamos ver cuándo perdimos eso, ¿no? Cuándo perdimos el vivir la vida de esa manera. Y es que en los últimos siglos, ¿no? Desde que el capitalismo emergió y la vida al final empezó a girar en torno del el trabajo y el dinero. Entonces ahí cambiaron los roles, cambiaron las funciones y en el desplazamiento de las personas a las ciudades, a las fábricas y en la creación de este estilo de vida más consumista, hiperproductivo, comenzamos a desconectarnos de la naturaleza, de la tradición, de los ritmos naturales, de los ciclos naturales, que eran los que marcaban antes la conexión, ¿no? con todo, porque en los pueblos antiguos, que se vivía evidentemente mucho más conectados con la naturaleza, y no solo en los pueblos antiguos, también hoy en día en aquellos lugares donde la tradición se conserva, se preserva y se sigue de alguna manera el ritmo que la tierra marca, pues se sigue celebrando en función de los momentos en los que las estaciones y la tierra pues va guiando lo que va ocurriendo, ¿no? Y al final somos seres que estamos vinculados con la naturaleza, somos naturaleza, y nuestro propio cuerpo ya nos guía también a lo que necesitamos en cada momento, ¿no? Pero en esta fase de la humanidad en la que pues, se dio este gran movimiento y nos fuimos a las ciudades y empezó todo esta forma, ¿no? de vida moderna, pues también empezó toda una desconexión. Desconexión del cuerpo, desconexión de los valores, desconexión de la tierra, desconexión del ritual, porque antes al menos la gente se reunía, ¿no? en comunidad, otro pilar fundamental de que la vida tenga sentido, la vida en comunidad, y, y los pueblos se juntaban para celebrar estas fechas señaladas por la naturaleza. Normalmente iba muy en torno a los cambios de estación, a los ciclos entre un cambio de estación y otro, que la vida y la tierra ya nos regalaba una energía determinada, pues para ir haciendo, digamos, nuestra propia alquimia interior y a través de las estaciones, ¿no? y de las celebraciones que se hacía en cada ciclo. Entonces, esto se fue perdiendo y de alguna manera lo que se hizo fue poner en el centro todo lo que tiene que ver con la productividad, el trabajo, y se endiosó al dinero. Se puso el dinero en el centro. De esa manera, pues digamos que toda esta filosofía moderna que está tan basada, ¿no? en el consumismo, en el aparentar, en el mostrar, en el comprar, para llenar vacíos y de alguna manera como para pertenecer a una serie de estándares, de normas sociales, de clanes, ¿no? Es como que la norma en la nueva comunidad es un poco esa, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que detrás de esa religión llamada capitalismo no hay nada. Hay unas personas que se enriquecen, otras se empobrecen más y hay mucha carencia de sentido, de profundidad y de
conexión. Por lo tanto, hemos endiosado algo que lo único que nos produce es más y más carencia y vacío. Y con esto no estoy demonizando al dinero, sino a la filosofía que hay detrás, al movimiento que hemos tomado, ¿no? como sociedad, o al menos en muchas partes de este amplio mundo, y que podemos poner conciencia para revertir, ¿no? Porque en ese movimiento nos perdemos y dejamos de emplear una herramienta tan poderosa como es el dinero y que puede emplearse para muchas cosas sanas y para crear sentido también y apoyar proyectos que tengan sentido y para comprar con sentido, regalar con sentido, ahora que vienen estas fechas tan especiales, digamos, que cada persona las vive a su manera, ¿no? Pues bueno, es interesante revisar esto, ¿no? Porque en este cambio lo que hemos perdido es la conexión con Dios, con la divinidad, con las diosas, que era algo que antes en diversas culturas, en las culturas, hablo de tiempos precristianos, ¿no? Pero también del cristianismo, porque también nos hemos desconectado de eso, ¿no? Había una serie de diosas, dioses, arquetipos, energías a las cuales se las veneraba, se cultivaba la conexión con ellas, se celebraba de alguna forma la conexión con eso, ¿no? Con lo divino. Entonces, toda esa parte de rito, de ritual, de lo sagrado, daba mucho sentido a la sociedad, a los individuos y al colectivo como tal, ¿no? Te habrás podido dar cuenta que en el último tiempo, los últimos años, ha habido como un emerger tanto de la espiritualidad como también del cristianismo. Hay mucha gente joven que está hablando ahora del cristianismo, no tanto de la iglesia, sino de la historia de Jesús, de María Magdalena, de toda esa información que está un poco como fuera parte de lo que nos han contado a través del catolicismo. Y claro, yo me pregunto mucho por qué. ¿Por qué está ocurriendo todo esto, no? Yo incluida tuve también como un momento de mucho despertar, de ser llamada, ¿no? Como a buscar un sentido profundo de mi vida, y lo encontré en determinadas prácticas, tradiciones, sobre todo relacionadas con el volver a la tierra, volver al ritual, volver a la conexión con la naturaleza, con los ciclos que se celebraban en la rueda pagana celta. Eso para mí tiene mucho sentido, ¿no? El caso es que cada quien pueda encontrar, sobre todo en este mundo o en esta era en la que Internet nos permite conocer como muchas culturas, muchas teorías y también formar parte, ¿no? Como poder adentrarnos en cosas que antes eran mucho más privadas y ocultas. Creo que hemos de saber utilizarlo bien, o podemos aprender a utilizar esto para buscar el sentido, porque de nuevo también Internet, la inteligencia artificial y todo esto puede o bien facilitarnos el acceso a aquellas cosas que puedan servir para empoderarnos, o todo lo contrario, o puede servir, como estamos viendo también mucho, para desconectarnos, para vivir más acelerados, desconectados del cuerpo, perdiendo la capacidad de concentrarnos en algo, estresados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parecía como muy importante hacer este podcast e invitarnos a reflexionar, ¿no? Porque se habla mucho de que hay una crisis de salud mental, pero no hay una crisis solo de salud mental, hay una crisis global de muchísimas cosas, ¿no? Y la salud mental, que por suerte, salud mental y emocional ahora se están contemplando, al final es un reflejo de cómo estamos a nivel social. Y la depresión, la ansiedad, todo esto que vemos, claro, cuando alguien llega a consulta y nos cuenta algo así, ¿no? Por un lado, hay veces que es como normal. O sea, ¿cómo no nos vamos a... ¿Cómo no, no? Si hay una carencia de sentido, si estamos como haciendo culto a algo que no nos representa, que hemos creado como un estilo de vida que nos deshumanita cada vez más y nos estresa, ¿no? Entonces, normal que aparezcan este tipo de cosas. Y no con ello estoy diciendo hay que normalizarlo y nos tenemos que quedar ahí. No, no, evidentemente cualquier sintomatología, incluso cualquier trastorno, cualquier dolencia es una llamada de atención para generar una transformación profunda, de sentido. Para mí ese es el tema. La terapia tiene que ir siempre, la terapia, el acompañamiento, tiene que ir siempre más allá
de un solo, o sea, de paliar los síntomas, ¿no? Sino de ir profundo, de qué nos está hablando todo esto, cómo podemos saber en qué momento la persona perdió el sentido y ayudarle a encontrarlo, porque de eso va, de ser guías, de ser faros en esos caminos, ¿no? Y eso es lo que yo trato de ofrecer en estos espacios, en la escuela que estoy creando, a través del podcast, que por cierto me encantará que comentes, que compartas. A veces yo lo comparto con otras amigas que somos creadoras de contenido. Bueno, no somos creadoras de contenido, somos otras cosas, pero también creamos contenido para ayudar y para acompañar de alguna manera, que a veces es un camino muy solitario, ¿no? Porque de la misma manera que a vosotras, las personas que escucháis esto, seáis muchas, pocas, os resuena algo y os resulta importante, para nosotras también es importante escuchar el feedback, que compartáis, porque es lo que nos ayuda también a mantenernos, bueno, motivadas, inspiradas, saber un poco qué es lo que se está necesitando. Así que, bueno, pues eso, todo esto para decir que me encantará escucharos y sentiros y deciros también que los comentarios los leo siempre, cuando respondéis a las newsletters también. Otra cosa es que tenga espacio o tiempo para contestar, pero que sepáis que me gusta, que os leo y que os lo agradezco un montón. Entonces, volviendo a la parte de la pérdida de sentido. El asunto está, ¿y cómo lo recuperamos? Recuperarlo para mí tiene algunos puntos muy claves, ¿no? Que es, por un lado, recuperar la conexión con nuestro cuerpo, ya que nuestro cuerpo, digamos que es como la voz de nuestro instinto, nuestra voz con la naturaleza y nuestro cable a tierra. Entonces, a través de él de nuestras emociones y de nuestras necesidades, vamos a ir encontrando guía, una guía mucho más certera que la que hay a veces entre tanto ruido mental, que la mente, por supuesto, es importantísima, sí, pero necesitamos agarrar bien esas riendas. Eso por un lado. Por otro lado, volver a lo sencillo y a lo pequeño, ¿no? Como valorar las pequeñas cosas de la vida, centrarnos como en agradecer mucho lo que sí que tenemos, las cosas simples, ¿no? Ahora estaba pasando por aquí mi gato, ¿no? Pues no sabéis lo que yo agradezco, estar por la noche en este espacio que es el salón de mi casa, con mis seres queridos y compartir ese espacio, ¿no? Como de calor, de conexión. Me ha venido ese ejemplo, pero hay miles en el día a día, ¿no? También es el desayuno por la mañana desde un lugar donde me siento tranquila, me siento a gusto, el acudir, tener un espacio donde puedo compartir con personas afines a mí, donde hay personas que pueden venir a recibir lo que yo tengo para dar, bueno, un montón de cosas. Y seguro que tú desde tu vida y desde tu perspectiva también hay un montón de cosas que te anclan, pero es importante en revisarlas, ¿no? Y dar gracias por ellas y enfocarte mucho en eso, porque son las que nos anclan y nos dan sentido, ¿no? Muchas veces nos perdemos en cosas más grandes y con todo lo que está pasando en el mundo, que es un momento en el que están pasando muchas cosas diferentes, caóticas, hay mucho ruido, hay mucha dispersión, hay como un poco de locura, ¿no? Colectiva, están pasando cosas también entre gobernantes, que es como, what the fuck, ¿qué está pasando, no? Y lo importante es todo el rato volver a la conexión con nosotras, observando lo que está pasando, manteniéndonos informadas, pero agarrando cada vez más el dominio de nosotras mismas, que eso es algo que en mi escuela, en mis talleres, en todo lo que yo comparto, es lo que trabajamos, ¿no? El dominio de nuestra propia energía, canalizarla bien, enfocarla bien. Por otro lado, el cultivar toda nuestra parte espiritual y volver a reconectarnos con lo simbólico, con el poder del ritual, todo eso que está tan emergente y que mucha gente directamente lo aparta, aunque hay mucha que cada vez se abre más y más y más, no es casualidad, de nuevo. Estamos en una sociedad tan perdida, tan carente de valores, donde todo va tan rápido que es normal que esté emergiendo de nuevo lo que siempre ha estado, que es lo espiritual, a través de diferentes formas, a través de diferentes teorías, filosofías, prácticas, pero está emergiendo, claro que sí, porque cuando el ser humano se siente perdido, busca sentido, y lo busca en lo espiritual, y lo encuentra.
Lo que pasa es que tenemos que darnos el permiso de indagar ahí y de buscar y encontrar quizás esas personas que nos resuenan para introducirnos en ese camino o cultivar la espiritualidad, la conexión con lo espiritual a través de diferentes vías, pero a tu manera, porque ahora sí que es momento de hacerlo a tu manera y también de hacerlo en comunidad, de encontrar comunidades. Con comunidades me refiero a espacios, grupos donde resuenes, donde conectes y puedas cultivar eso, porque esa es otra de las patas o de los pilares que para mí tiene el conectar con el sentido de la vida, que es que la vida cobra mucho sentido cuando se comparte. Y antes se compartía todo, se compartían todos los ritos, se compartía el cotidiano muchísimo más. Ahora es como que nos contamos la vida, pero no compartimos la vida. La compartes quizás pues, con tu pareja o con quien tienes más cercano en tu casa, ¿no? Con tu familia, pero no es tanto en comunidad. Y estamos necesitando eso, lo estamos buscando. Entonces, te voy a animar también a que busques ese espacio siempre, ¿no? Y en cuanto a lo espiritual, sí que aconsejo, o por mi historia también de vida y en todo este reino espiritual, yo cuando encuentro a alguien que me resuena o me gusta, cuyo mensaje me hace sentido, no me vuelvo loca. Trato de estar cerca de esa persona, de escucharla, de, bueno, de seguir un poco esa filosofía en vez de estar como tocando muchos palos. Porque eso es lo que pasa hoy en día, que hay mucha dispersión. Soy más de, bueno, encuentro a alguien que me está gustando o una filosofía, me adentro, conozco y veo qué sentido tiene para mí y trato de compartir con otras personas en la misma sintonía. Porque ahí es, ¿no? Ahí es donde se crea un compartir y le vamos dando de esta manera sentido a nuestra existencia en los diferentes momentos de la vida en los que estemos. Bueno, con todo esto yo creo que ya te habrás hecho como una idea bastante general de lo que es vivir con sentido o de cómo podemos poner la intención de vivir con sentido y de cuándo estamos viviendo sin él, ¿no? Que al final es cuando de alguna manera te sientes vacía, vacío, aunque tengas un montón de cosas, cuando sientes un cansancio que no se cura aunque duermas 12 horas, cuando estás a la carrera, en el hacer, en el producir y te sientes mal si paras, ¿no? Cuando estamos en el buscar visibilidad, fama, que se te vea, que se te admire por lo que tienes, por lo que haces, cuando estamos muy en ese ego mal aspectado, porque el ego es necesario, pero cuando estamos ahí, ¿no? Como en ese mostrar, aparentar, desde un lugar muy carente, ¿no? Ahí estamos desconectadas. Porque el tema de esto no es tanto qué tomas tú de la vida, ¿no? Sino cómo tú vas a servir, cómo tú vas a contribuir a la vida. Y cuando estamos muy en ese ego, perdemos la conexión con lo verdaderamente importante. También cuando competimos por demostrar, ¿no? Por demostrar que eres mejor, que tienes más. Lo mismo. Nos alejamos de lo esencial. Entonces es importante no confundir consumo o movimiento con propósito, ni acumulación con plenitud, o el ruido y la vorágine con la vida de verdad, con la vida con sentido. Si algo de esto te resuena, o incluso si te resuena el sentirte en un momento de tristeza, de apatía, de falta de sentido, párate un instante. Mira que estamos verdaderamente en un mundo que nos está invitando a conectar, a transformarnos, a conectar profundo y a volver a lo esencial. Entonces, para y pregúntate, ¿a qué le estoy dando mi atención y mi poder? ¿Qué valores están guiando mi vida? ¿Qué me sobra? ¿Y qué me pide mi cuerpo? Que es el espejo de mi alma. Por último, te comparto algunas prácticas que te pueden ayudar a recuperar la conexión con lo sagrado. Poner intención a todo lo que haces, sobre todo cuando comienzas tu día y cuando lo cierras. Por ejemplo, puedes poner intención mientras cocinas, mientras preparas tu desayuno, puedes poner intención al comenzar tu día con una velita, respirar unos instantes, no te hace falta mucho tiempo. Conectar, poner intención cuando vas a hacer una práctica en tu trabajo, sea lo que sea hacer un informe, hacer un presupuesto, tener una reunión o acompañar a una persona. Agradecer lo que tienes, agradecer lo pequeño, conectar con ello. Dar de pausas para respirar. Crear pequeñas ceremonias, pequeños rituales que te recuerden quién eres y la conexión con la vida, para celebrar tus fechas especiales, para poner cierre a determinados momentos, para abrir otros. Viva la creatividad en este aspecto. Tratar de vivir con presencia, con calma y con amor.
porque el sentido no se encuentra en un gran viaje, en un gran éxito, en una gran compra. El sentido a la vida se lo das tú, en cómo habitas tu vida, en cómo servimos a la vida y en cómo dejamos que la vida nos toque y nos lleve donde nos tenga que llevar. Espero que este podcast te sirva. Gracias por haberme escuchado. De verdad, compártelo, compárteme, déjame tus comentarios, te aseguro te leo y te agradezco. Nos vemos pronto en el próximo episodio. Un abrazo. Gracias por compartir este momento en la fogata. Ojalá que este mensaje te acompañe en tu camino y te ayude a vivir con claridad, autenticidad y valentía. Si te ha gustado este episodio y quieres más, puedes descargar mi masterclass Despierta tu poder en anadeluispsicología.com. Si lo sientes, déjame tu valoración, comparte este contenido y conecta conmigo en mi Instagram, anadeluis_psicología holística. Nos vemos pronto.